Vamos a encontrar con la licenciada en kinesiología, profesora de yoga, profesora de anatomía y morfofisiología. Muy bien, Agus. Sí. Lo Muy bien. dijimos en parte para que salga. Bien, te salió re bien Y esta vez, ¿eh? Hoy salió bien. Justamente hoy vamos a hablar de eso, del dolor. Del ¿no? dolor. Qué temita, ¿no? El dolor, Sí, sí. que es el número 1 de las consultas de los pacientes. Claro, me el imagino. Me dolor. duele esto. Claro, pero de algún lado viene ese dolor. De algún lado viene Claro. y cómo lo percibimos nosotros, ¿sí? Nuestro cuerpo, como siempre, que yo soy como fan del número 1 del cuerpo. Es que claro, es tan sabio. Es sí. muy sabio. Bueno, cuando nosotros sentimos el dolor, en realidad lo están sintiendo ciertas neuronas que tenemos, que son terminaciones nerviosas, que las tenemos en un montón de lados en el cuerpo, obviamente, sobre todo lo que está inervado por estas terminaciones nerviosas es lo que me va a dar dolor, ¿sí? Ajá. Si yo tengo un problema en la sensibilidad, o por alguna razón esas terminaciones nerviosas, yo como le cuento a los chicos en las clases, todo lo que llega a la corteza Sí. cerebral, que es una parte del cerebro, que es como la cascarita del cerebro, es una capa muy, muy finita en la parte de la periferia de todo el cerebro, esa es la corteza cerebral, y ahí es donde llegan todos los estímulos de los cuales yo soy consciente. Si una neurona, ya sea por ejemplo en la médula o en la piel o en el hígado, si no llega, si no hace sinapsis en la corteza, yo no siento dolor. Por eso hay algunos síndromes, algunas patologías de las personas que no sienten dolor. Y entonces se dan cuenta los parientes o bueno, la persona misma, porque yo conocí un caso de que se cae una cuchara al aceite hirviendo y la señora la saca como si nada. Como si tal cosa. Y vos decís, ¡fua! Zarpado, o sea, quiero ese superpoder. No sintió cómo No le sintió, quemaba nada. no sintió nada. No quiere decir que el tejido no se dañó. Obviamente obviamente. se dañó, se enrojeció, claro. se hicieron ampollas, bueno, todo lo que tiene una Terrible. quemadura. Pero bueno, nosotros lo primero que queremos como seres humanos a veces es saltearnos el dolor, ¿sí? Pero siempre. El otro día veía Click, no sé si es un peliculón, no sé si lo vieron. Sí, obvio, sí. Bueno, buenísimo. Adam Sandler, sí. Bueno, ese es un peliculón. Le digo a la audiencia que a la audiencia bien. Sí. Si lo quieren ver de nuevo, es una película para súper reflexionar y cómo nosotros por ahí nos vamos salteando momentos incómodos que nos molestan. Bueno, y él lo hace con el control remoto. Se Claro. saltea las enfermedades. Bueno, nosotros nos quisiéramos saltear el dolor muchas veces, pero el dolor es un mecanismo de supervivencia. Si nosotros no sintiéramos dolor, justamente podríamos tener, por ejemplo, una apendicitis o podríamos tener algo de emergencia en nuestro cuerpo y no lo sentiríamos. Claro, no nos daríamos cuenta. Exacto, entonces el dolor es, aunque nosotros no queramos, es como nuestro aliado de supervivencia. Bien. Y lo sentimos a través de esas células que se llaman nociceptores, ¿sí? Porque este término de nocicepción es la forma en que el cuerpo recibe todos esos estímulos que pueden ser de temperatura, ¿sí? Una temperatura, por ejemplo, mayor a 45 grados o menor a 5, a veces dicen mayor a 40, menor a 5, ya activa ciertos nociceptores que tienen que ver con lo térmico, ¿sí? Nociceptores térmicos. Después tenemos nociceptores químicos, que son sensibles a ciertas sustancias que liberan las células de los tejidos cuando están dañados, como la histamina o la bradicinina, que son todas sustancias que se liberan en los procesos inflamatorios y demás. Y también tenemos nociceptores, por ejemplo, mecánicos, que cuando nosotros comprimimos mucho un tejido, le cambiamos la plasticidad de cierta forma, también van a decir, che, ¿qué está pasando acá? Esto no es normal. Y van a mandar a través de la médula a la famosa corteza que decíamos recién, esta sensación de dolor. Bien. El dolor se puede definir como una sensación emocional o sensorial que es desagradable, obviamente, Sí. y que está añadido a este concepto el daño potencial o real del tejido, ¿sí? También puede ser, fíjense el concepto potencial, ¿sí? Que puede haber un daño a futuro, en un futuro inmediato, ¿no? Voy a explicar ahora. Claro, exactamente. Pero en general nosotros sentimos ese dolor nociceptivo, que es el más común, que puede ser, bueno, yo les voy contando las palabritas, ustedes me preguntan, pero Sí, tienen nombre y apellido, como yo siempre le digo a los alumnos. Claro. Puede ser dolor somático o visceral. Todo lo somático es lo que no es visceral. Claro. Y todo lo visceral Es lo que no es somático. Bien. No, lo somático tiene que ver con los tejidos blandos, con la piel,
los huesos, las articulaciones, los ligamentos. Son dolores como más punzantes en un sitio bien identificado, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos la otra vez, yo me esguince y me duele un sitio exacto. Claro. El dolor visceral suele ser como más difuso, o sea, es más difícil identificar un punto. No sé si alguna vez han tenido cólicos, un dolor fuerte de panza, Sí. Sí, que es como claro, que no empieza en un sabés bien de sector y dónde- termina en Claro. otro. Claro, sí, me duele acá arriba, pero después me duele acá abajo Sí. y también me duele acá. y Sí, acá. y a veces se va a la espalda, Claro, ¿sí? no es como tan específico, digamos. Claro, tan específico ni tan localizado. Ajá. Bien, y después tenemos el dolor neuropático que tiene que ver con el sistema nervioso, tanto central como periférico. El Bien. central es cerebro, tronco del encéfalo y médula, eso es solo sistema nervioso central, y después los nervios raquídeos, que son los nervios que nos hacen mover, que nos hacen justamente esto de sentir, son sistema nervioso periférico. ¿Sí? Eso como a gran escala, así Sí. muy rápido explicado. Y el dolor neuropático justamente es esto, es un dolor que generalmente sigue el recorrido del nervio. Bien, ajá. Entonces, por ejemplo, es fácil identificarlo cuando nosotros hacemos preguntas porque, por ejemplo, el ciático Sí. duele en el recorrido que tiene el nervio. Claro. Es un dolor quemante, lacinante, punzante y que tiene como una ráfaga generalmente. Es parecido a cuando nos pegamos en el codo, Sí, que sentís como esa electricidad, pero bueno, eso no duele, no llega a doler, sí es una sensación como rara. Sí, tal cual. Pero bueno, esos son los diferentes tipos de dolores Ujú. y cómo los sentimos nosotros a través de esos nociceptores. Los nociceptores tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen un umbral alto en general. Hay personas que lo tienen un poquito más bajo ese umbral. Son bien específicos, como decía, aunque hay otros que se llaman polimodales que responden a varios estímulos. Por ejemplo, químicos, térmicos, mecánicos, de temperatura, ¿sí? Que están en varias partes del cuerpo. Pero en general el cuerpo es como muy sabio y muy específico, entonces es como que no se mezcla, ¿sí? Ustedes sensan el calor, ustedes van a Ustedes sensar lo- lo químico, ustedes para allá, ustedes para acá. Claro. ¿Bien? Se sabe diferenciar. Exacto, Bien. sí, porque si no es como que sentiríamos como todo mezclado. Ujú. Y después, lo importante de esto es que estos nociceptores no suelen acostumbrarse al dolor, ¿sí? Es como que cuando el estímulo deja de estar, los nociceptores dejan como de estimularse, ¿sí? Claro. Eso es buenísimo porque, por ejemplo, en un dolor agudo, que el dolor agudo suele ser, más o menos como decíamos la otra vez, 48, 72 horas, puede extenderse un poquito hasta los 2-3 meses, Claro. convirtiéndose en subagudo, pero bueno, por ejemplo, no sé, un cruzado anterior roto, un esguince, generalmente sí, duele varios meses. Claro, tal cual. Después de los 3 meses, puede convertirse en crónico un dolor. Y ahí como que termina estimulando otras fibras, que van, fibras yo le llamo a estas neuronas, que trabajan un poquito más lento y permanente. Ujú. ¿Sí? Es como que mandan no es esa fibra rápida de lo urgente de, uy, me quemé, Sí. necesito de que la información llegue rápido. Ajá. Nosotros manejamos también en el sistema nervioso central reflejos, que eso está re bueno y que son medulares. Ujú. Eso es lo que yo le digo a los alumnos siempre, y bueno, mostramos fotitos, Ujú. todo. Cuando yo me quemo, la información va a entrar a nivel del nervio que obviamente está sensando esa parte, va a entrar a la médula y va a estimular una neurona motora del mismo segmento que va también hacia el brazo, ¿sí? Y va a hacer que antes que yo me dé cuenta que me estoy quemando, yo Lo haya saco, sacado el claro. brazo. Ujú. Esos son reflejos medulares que se llama, que O sea, que significa todo eso sucede en un segundo. en o un sea, segundo. sí, Después va a llegar la información obviamente a la corteza y yo voy a decir, uy, me quemé. Claro. Claro. Qué boludo hago. qué- Ujú. Sí. Me quemé. Mira. Claro. Bueno, el otro Qué día, pavo. miren, el otro día ahí tengo el dedo quemado, les estoy mostrando a los chicos. Claro. Hice un zapallito para el gordo y como toda mamá me puse a hacer un montón de cosas a la vez y siento olor a quemado. Voy rápido y claro, quiero destapar la olla así nomás. Claro. Entonces, claramente, No era la Ampollito. mujer del aceite. Cuando ¿viste? querés sacar. No era. No era la mujer Vas a del sacar Gracias a Dios algo no era. Del horno sin nada, ¿viste? Claro. O sea, agarrás ¿Qué así. decís, ¿por qué? ¿Pero por qué te O esos agarrás? zorritos, ¿viste? Que tienen esa huevadita arriba, ¿cómo se llama?
que metés la mano y te quemás. Ah, claro, lo que... ¿La vela? La vela Ah, se ahí llama, está. el Claro. hierrito que da calor. Ese. Claro, Sí, exactamente. sí, En del los horno hornos eléctrico. eléctricos, vos ponés metés la mano y estar Y muy está juntas arriba, las claro. Ah, claro. y, uy, Chao. Y Sí, te sí. queda así queda todo como quemado. quemadito. Bien, y lo interesante de todo esto, chicos, es que cierta información también del dolor va hacia otras áreas del cerebro, como por ejemplo al hipocampo, a la amígdala, que son sectores que tienen que ver con el miedo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que se relaciona. Yo sentí este dolor al quemarme y ahora tengo miedo de quemarme otra vez. Claro. Va a un área también que tiene que ver con la memoria. Entonces, por eso nosotros recordamos ciertos dolores como muy fuertes. Podemos comparar ciertos dolores. Por ejemplo, para mí los dolores de parto fueron los peores. Claro. Y en realidad yo me hacía la canchera cuando me decían, no, pero duele muchísimo. Y yo, bueno, pero con la respiración capaz No, que se pero puede sí, manejar. La voy a llevar Te duele bien. una banda. Sí, sí. No, Claro. no, duele banda. Ujú. Perdón las embarazadas oyentes, pero sí, prepárense porque Prepárense. obviamente... Para el dolor. El dolor, claro. De todas sí. formas es un dolor aguantable porque nadie se ha muerto por ese dolor. Claro, Sí, tal quizá cual. pasa por otras Complicaciones, complicaciones, sí, pero no sí, por sí, el sí. dolor. Claro, bien, bien. Y aparte nos olvidamos porque después tenemos otros hijos, así que Después ya está. Pues claro. Y te olvidas. Después lo ves y ya está. Pero bueno, esto tiene que ver con cómo las personas manejan el umbral del dolor. Ujú. Entonces, esto está también relacionado a la depresión, al estrés. Las personas que tienen ese tipo de patologías tienen el umbral del dolor más bajo. Entonces, les duele mucho más las cosas. No sé si ustedes tienen algún amigo que siempre le duele algo y que siempre está mal y que siempre, entonces, ¿por qué me pasó esto a mí? Ujú. Y después tenemos gente que vos decís, mirá, se quebró y está Bárbaro. hecho pelota. Sí. Y no le duele. Vos decís, ¿pero cómo no te va a doler? Yo tengo Claro. pacientes que con el ligamento cruzado anterior roto y están haciendo cosas en el gimnasio que Como si obviamente tal cosa. Ajá. que lo tienen que hacer, sí, que está estipulado así dentro del tratamiento, Para la recuperación, pero como claro. que se la reaguantan. Claro. Y tenés pacientes que no ha alcanzado a vos abrir el interruptor de electroanalgesia, que Ujú. si eso se Sí. sube, es como el conocido TENS, no sé si ustedes se lo han puesto, pero es como electrodos que se ponen Ah, con sí. un gelcito que hace analgesia. Ujú. Y cuando lo subís mucho, por ahí molesta, duele. Y hay pacientes que le tenés que subir muchísimo. Y esto está igual relacionado no tanto con el dolor, sino con la sensibilidad del paciente. Ah, bien. Pero bueno, sí es verdad que la respiración, perdón, puede ayudar, porque está relacionada con ciertos estados de ánimo que nosotros manejamos. Cuando estamos estresados, asustados o nos estamos escapando de alguien, sí, la respiración está más agitada. Ujú. Cuando estamos más tranquilos, como estamos por dormirnos o tenemos activado el sistema parasimpático, que eso es para otro capítulo de radio, Bien. sí es verdad que nosotros tenemos 10, 8 respiraciones por minuto. Y eso el cerebro lo interpreta como sensación de calma. Si nosotros, ante estados dolorosos crónicos, que generalmente son los que por ahí los pacientes más sufren, Ujú. de enfermedades que son crónicas y que son bastante complicadas, lo pueden acompañar con, obviamente, como decimos siempre, esto es alternativo, por ahí lo que se habla. Hay que tomar analgésicos y los remedios que te indique el médico, ¿sí? No Sí, es que por supuesto. te vas a hacer el loco y vas a empezar a respirar solamente, no es que no quiero que se me asocie a eso. Pero bueno, sí es Claro, verdad no que... respirando nada más vamos a estar mejor. No, pero ayuda muchísimo Pero sirve. y eso cada vez está más demostrado en los estudios científicos. Recién cuando mencionabas el tema de esos dolores crónicos, suele también pasar que hay por ahí quizás personas que se acostumbran también a ese dolor, a bancársela o que, bueno, una cosa es bancársela y otra cosa es decir... Lidiar todos los ¿sabes días con qué? un dolor. Claro, exactamente. O hablamos de un dolor muy fuerte o un dolor que, mira, tengo un dolorcito de hace 2 años acá y no Y le nunca doy fui al bola. doctor. Y nunca fui al doctor. Cuando hago así me duele, pero si no lo hago, Si no lo hago, no me duele. Claro, exacto. Sí, eso tiene que ver con lo que hablábamos con Virgi la otra vez, de Ajá. estas personas que son, por ejemplo, los luxadores, Sí. el talento del viernes a la noche. Son por ahí pacientes que sí se tienden a acostumbrar a ciertos dolores. Y generalmente el dolor nociceptivo, que es uno de los primeros que expliqué, que es el 90% del dolor que sentimos, es un dolor que está percibido por estos nociceptores, que son terminaciones libres en la piel y en todo, como lo dijimos al principio. Cuando cesa la causa, debería no tener más dolor la persona, ¿sí? Si un dolor se convierte en crónico es porque la lesión todavía sigue ahí, porque una lesión aguda se cronificó. Ujú. Por ejemplo, un esguince de tobillo tiene un tiempo de dolor. Claro.
Si vos tenés 6 meses, 8 meses, 2 años de dolor de tobillo, es porque todavía hay algo que no se está encontrando. Claro. Puede haber los esguinces a repetición, esto que decíamos también con ella la otra vez, que la persona se esguinza y ni siquiera va al médico, porque, no, si me esguincé hace un mes y me pasó lo mismo, me Ya puse está, hielo y y ya listo. Me acosté a dormir. Claro. No. Eso es muy peligroso porque Ay, acá se Puede señalan pasar. porque me parece que hay algunos que lo hacen. Puede ser. Puede ser. No vamos a decir quién soy. Bueno, en realidad es como que pasa eso. El pie se vuelve a esguinzar, se vuelve a esguinzar, se vuelve a esguinzar y se genera como una inestabilidad crónica del tobillo. Entonces es un tobillo inestable, que hay un desbalance entre los músculos de atrás, los de adelante, los del costado. Está como todo... Están en Disney algunos y otros súper recontra contraídos, ¿no? Entonces, si eso si no se soluciona de alguna forma, va a seguir teniendo dolor la persona. Después hay enfermedades crónicas que van a tener dolor toda la vida, como por ejemplo la artritis reumatoidea, Claro. la artrosis, Sí. Claro. bueno, ni hablar de todas las enfermedades crónicas que hay con respecto al dolor. Ajá. Y después está la persona el típico paciente que le tiene miedo al médico o miedo a cualquier profesional de la salud y prefiere no hacerse ver y ponerse hielo, tomarse un ibuprofeno, un paracetamol. Y eso está mal porque hay muchos pacientes que haciéndose ver eso terminan descubriendo que esto se llama hallazgo en la medicina, Ujú. terminan descubriendo otras cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, mi consejo es no le tengamos miedo a nuestro cuerpo, tengámoslo como aliado, ayudémoslo, no le exijamos tanto. Y si por ahí nos pasa factura, démosle pelota, ¿sí? Vayamos Claro, a hacernos vayamos. ver, Claro. hagámonos las cosas prolijas, hagámonos los controles que nos tenemos que hacer, las mujeres, los ancianos, los hombres, todo. Si nos duele algo, démosle pelota. El dolor que no cesa de noche, el dolor nocturno, el hombro duele mucho de noche. Ajá. Es muy común que el manguito rotador, todas esas lesiones duelen mucho de noche. Pero otros dolores que como que se exageren en la noche, que no sea el hombro, ¿no? Ujú. Pueden ser una bandera roja, ¿sí? Puede ser algún tipo de enfermedad como grave. Claro, pues ¿sí? es una alerta, digamos, que el Claro. cuerpo nos está diciendo, Sí. che, El dolor, anda a claro. revisarte. De noche cuando estamos por ahí descansando, cuando estamos... Sí, claro, si es, por ejemplo, vos decís, me duele el pecho, pero en la noche me duele mucho más. Claro. O me duele la cabeza, o me duele o la cadera, o me duele al respirar y en la noche no lo puedo hacer. O tengo tanto dolor que al acostarme tengo que agarrarme una pierna y después la otra. Claro. O al subir al auto o sea, todas las posturas se llaman antálgicas que nosotros vamos por ejemplo, no, yo me acuesto así porque si no me duele. Bueno, Sí, eso eso es claro. muy peligroso Son porque ya alertas, está, ahí estamos, ya está claro. claro, ya está afectando nuestra calidad de vida. Claro. Ujú. Y les tiro el último dato curioso, el cerebro no tiene nociceptores, no duele. Ah, mira qué loco. Fíjense que el mandamás Ajá. dijo, no, yo no me voy a Bueno, poner. claro, ¿a quién le voy a Nah, avisar? claro. Yo a ¿A ustedes quién les quiere que- mando, a quién quiere que le Claro. avise? pero yo estoy bárbaro. Claro. ¿a quién quiere Estoy que más le arriba avise? que todos ustedes. Tal cual, claro. Claro, Ahora, sí. si tengo un dolorcito, bueno, anda a descubrirlo. Claro. Y No tengo nada. duelen todos los tejidos, por ahí Claro. las meninges, ciertos tejidos que recubren el cerebro, pero no duele No, el claro. cerebro y tampoco los huesos. Ajá. Duele lo que recubre el hueso, que se llama periósteo. No Ajá. duele el hueso en sí. Así que bueno, unos datitos como para que Dato se que diviertan bueno un rato. Para que no digamos, hoy tengo un dolor de huesos. No, y no, ¿viste? ¿no has escuchado la frase cuando te dice, me haces hasta doler el cerebro? Cuando te están retando. Decirle, no duele. El cerebro Me no están duele. mintiendo. Mentiroso. Me haces Claro. doler el cerebro. Acá Cristian dice, cuando voy a comprar, Sí. que me duele la billetera, ¿qué dolor es? Dice. Ese es el dolor de los argentinos. Ese es el dolor que tenemos todos. Podés ir al kinesiólogo, Claro, sí. Con tu Podés- billetera. Podemos podés ir rehabilitar reclamando. la billetera. Claro. Rehabilitación de billetera. Vamos a Celi, ir. bueno, muchas gracias, como siempre, un placer. No, gracias a ustedes, chicos, un placer. Gracias, Eli. Un gustazo. Celina Tapia, licenciada en kinesiología, profesora de yoga, profesora de anatomía.